Esta noche quiero compartir contigo una historia sobre cómo la tierra recuerda el amor incluso cuando las personas lo olvidan. Es la historia de un hombre llamado Elías Gray, un herrero apache que vivía solo junto a la alta cresta del norte de Arizona, y de una mujer llamada Clara Whitfield, la hija de colonos a quien él había conocido mucho tiempo atrás. Allá afuera, el viento no solo mueve polvo, también carga memoria. Y si escuchas con suficiente atención, todavía puedes oírla. El eco de los cascos, el susurro de nombres pronunciados alguna vez bajo las estrellas. Elías había construido su fragua al borde del cañón, donde los pinos se inclinaban bajo el viento y la niebla se deslizaba como humo de un viejo fuego. Cada mañana antes del amanecer, removía las brasas, dejando que el brillo tocara su rostro curtido. El ritmo del martillo y la llama era su oración. Su manera de evitar que el silencio lo devorara por completo. Los años de soledad lo habían moldeado, manos ennegrecidas por el hierro, ojos tan firmes como la tierra misma. Y sin embargo, bajo aquella quietud vivía un recuerdo que el tiempo nunca había logrado quemar. Todavía podía oír la voz de su madre. Suave pero firme, como el viento entre la hierba alta. La tierra siempre pondrá a prueba tu corazón, hijo. Pero si lo encuentra verdadero, te dará algo que valga la pena conservar. Ella había muerto muchos inviernos atrás, dejándole sus palabras, un pequeño brazalete de plata, y la sensación de que la tierra misma estaba viva, observando, juzgando, esperando. Elías no le temía al silencio. El silencio de la mesa era su compañero. Cazaba cuando la luna estaba llena, remendaba sus herramientas, cambiaba herraduras por comida a los viajeros que bajaban desde la cima. Pedía poco, y la tierra le daba lo justo, carne para el fuego, agua para la fragua y paz para sus pensamientos. Pero la paz, como dicen los ancianos, es una cosa frágil. Ese invierno, la tierra tenía otros planes. Las primeras señales vinieron con el viento, más fuerte de lo habitual, inquieto, como si intentara advertirle de lo que venía. El cielo permaneció gris por días, cargado de una nieve que aún no caía. Los cuervos volaban bajo sobre la cresta, sus graznidos agudos, ansiosos. Elías lo sintió muy dentro, ese tirón extraño. Los apaches lo llaman el recordar. Como si algo enterrado desde hacía mucho comenzara a levantarse. A menudo pensaba en los días en que era un niño, antes del silencio, antes de que la gente del pueblo aprendiera a mirarlo como si fuera parte del polvo. Recordaba a una niña que no apartaba la vista. Clara. Entonces ella era pura risa y luz de sol. Pecas sobre la nariz, el cabello siempre suelto al viento. Era la única que se acercaba a él sin miedo, con los ojos brillantes, preguntándole su nombre como si ya lo supiera. Y durante un verano fueron inseparables, construyendo fuertes junto al arroyo, intercambiando secretos en troncos huecos, prometiendo que nunca se olvidarían, sin importar cuán lejos los llevara la vida. Pero la vida en la frontera rara vez cumple sus promesas. Su familia se mudó al este antes de la primera nevada, dejando solo el fantasma de su risa entre los árboles. Elías enterró ese recuerdo bajo años de trabajo y polvo, convenciéndose de que pertenecía a otra vida. Aunque a veces, en el silencio entre golpes de martillo, todavía veía su rostro reflejado en el resplandor de la fragua, esa misma sonrisa intrépida cortando su soledad. La tormenta llegó un martes por la noche. El viento bajó aullando desde la cima, sacudiendo los pinos y empujando el frío a través de las grietas de su cabaña. Elías avivó el fuego, se arropó bien y escuchó el ulular del exterior. La nieve cayó con fuerza, cubriendo todo de un silencio blanco. Al amanecer, el mundo era irreconocible, el sendero al pueblo desaparecido, el riachuelo congelado. Salió, su aliento nublando el aire, el eco de la tormenta aún vibrando en los cañones. Entonces vio una forma en la nieve, cerca de la línea de árboles. Al principio pensó que era un ciervo o algún animal perdido. Pero a medida que se acercó, vio tela azul pálido, desgarrada, rígida por el hielo. Una mano medio enterrada bajo el ventisquero. Elías cayó de rodillas. Era una mujer.
fría. Aún respirando, pero apenas. Sus labios azules, su cabello enredado con escarcha. La levantó con cuidado, sintiendo el peso de la tormenta aún aferrado a su cuerpo. Al llevarla adentro y dejarla junto al fuego, su rostro atrapó la luz y su corazón se detuvo. Era ella. Clara Whitfield. Mayor, sí. Pero inconfundible. Los mismos ojos. La misma pequeña cicatriz en la mejilla, de cuando cayó de un pony siendo niña. La tierra había cumplido su promesa. Elías permaneció a su lado todo el día, alimentando el fuego, esperando que el color regresara a su rostro. Le quitó la escarcha del cabello, recordando una vez más las palabras de su madre. La tierra pondrá a prueba tu corazón. Miró la tormenta que seguía rugiendo tras la puerta y murmuró. Y si lo encuentra verdadero, te dará algo que valga la pena conservar. Afuera, el viento seguía salvaje. Adentro, el fuego ardía firme, y la vida que él creyó perdida empezó a despertar a su lado. Ese invierno, la tierra le dio a una mujer que jamás debió encontrar y un amor lo bastante fuerte para cambiarlos a ambos. La tormenta rugió toda la noche, pero los pensamientos de Elías viajaron hacia atrás, a un tiempo más suave, cuando la línea entre dos corazones aún no estaba trazada por el miedo o la diferencia. Era el verano de 1848. Elías tenía 10 años, pequeño para su edad, pero observador de una forma que incomodaba a los adultos. Vivía con su madre al borde de los pinos, donde un arroyo estrecho serpenteaba como plata por el valle. Ella lo llamaba el agua cantante, porque podías escuchar su voz antes de verlo. Cada mañana, Elías seguía el sonido hasta las rocas donde las truchas se escondían bajo el musgo y la luz del sol bailaba como vidrio. Le gustaba sentarse allí, quieto, escuchando, aprendiendo. Su madre siempre decía que el bosque tenía su propio lenguaje, y que si uno era lo suficientemente silencioso, podía entenderlo. Una mañana, mientras el aire aún olía a tierra mojada y a pino, oyó un sonido distinto. No el roce de un ciervo ni el llamado de un arrendajo, sino una salpicadura seguida del grito agudo de un niño. Levantó la vista. Allí, en medio del arroyo poco profundo, estaba una niña. Vestido empapado, zapatos perdidos, cabello alborotado por el viento, mirando con frustración un libro medio sumergido en la corriente. No la había visto antes. Piel clara, trenzas deshechas, pecas como motas de sol. Fruncía el ceño al libro como si la hubiera traicionado. ¿Vas a quedarte ahí mirando?, dijo. ¿O vas a ayudarme? Elías parpadeó, atrapado entre la risa y la sorpresa. La mayoría de los niños del pueblo huían de él. Esa niña no parecía darse cuenta de quién, o qué, era él. Caminó en silencio, metió la mano en el agua y levantó el libro, ya goteando y con la tinta corrida. Se lo entregó sin decir palabra. Ella ladeó la cabeza, estudiándolo. No hablas mucho. ¿Y tú sí?, respondió Elías, encogiéndose de hombros. Bueno, dijo ella, exprimiendo su vestido, me llamo Clara. Mi pa dice que nos quedaremos aquí hasta que termine su inspección de madera. Eso significa que ahora somos vecinos. Vecinos. Una palabra extraña para él. Pesada. Nueva. Ella sonrió, como si el asunto estuviera resuelto. El resto de ese verano se reunieron casi todos los días junto al arroyo. Clara llevaba un panecillo de la cocina de su madre o un poco de mermelada. Elías compartía las historias que su madre le contaba, del coyote que robó el sol, del halcón que llevaba oraciones al cielo. Él le enseñó a caminar sin espantar a los pájaros, a leer las huellas de los ciervos en el barro blando. Ella se burlaba de su paciencia, llamándolo viejo, aunque él apenas era mayor que ella. A cambio, ella le enseñó a silbar con una hoja de hierba y a escribir su nombre con piedritas en la orilla. Eran niños entonces, dos almas pequeñas en lados opuestos de un mundo que ya tenía reglas sobre quién debía hablar con quién. Pero en esos bosques, las reglas no llegaban. A veces Clara decía cosas que dejaban a Elías en silencio,
no porque no estuviera de acuerdo, sino porque no sabía cómo responder. No me gusta cómo la gente en el pueblo habla de ti, dijo una vez, lanzando piedras al agua. Elías apartó la mirada. Está bien. Ya estoy acostumbrado. No, no está bien, respondió ella bruscamente. Tú no has hecho nada malo. Él sonrió entonces, una sonrisa rara, silenciosa, que aparecía y desaparecía como luz filtrada entre las hojas. Quizá no. Pero a veces nacer en la piel equivocada es suficiente. Clara frunció el ceño, su mente infantil luchando por comprender un mundo construido sobre tanta injusticia. Bueno, dijo finalmente, si ellos no te ven, yo sí. Y eso es lo único que importa. Para Elías, esas palabras fueron fuego en su pecho. Del que no quema, solo calienta. Las semanas pasaron. La tierra cambió con ellos. Las flores silvestres brotaron en la cresta, el aire se volvió espeso con resina de pino. Construyeron pequeños fuertes de palos y piedras, llamándolo su reino. Cuando el sol de la tarde golpeaba el arroyo en el ángulo perfecto, Clara decía que parecía como si el cielo hubiera derramado su luz sobre la tierra. Una tarde, al ponerse el sol tras el borde rocoso, ella se sentó a su lado en la roca plana sobre el arroyo, piernas colgando sobre el agua. Las cigarras cantaban y el aire brillaba dorado. Cuando sea grande, dijo masticando una hoja de hierba, voy a tener una casa con contraventanas azules. No blancas, azules. Y plantaré rosas. Y tendré un perro que se llamará Jasper. Y quizá un violín. Lo tocaré todas las noches hasta que salgan las estrellas. Elías frunció el ceño. ¿Qué es un violín? Ella rió tanto que casi cayó otra vez al arroyo. ¿Nunca has escuchado un violín, Elías? Te falta mucho por aprender. Él no respondió, pero en su silencio había una promesa. El mundo que ella soñaba, él lo llevaría consigo como un tesoro secreto que solo él podía proteger. Pero el verano fue corto, y la infancia más corta aún. El día en que ella se fue llegó sin aviso. Él la esperó en su roca desde el amanecer hasta que las sombras se alargaron. Cuando no apareció, siguió el sendero hasta la cabaña de su familia. El jardín estaba descuidado. La puerta, abierta. Solo el eco de un cuarto vacío respondió. Una vecina le dijo que se habían ido al este. Las deudas de su padre demasiado pesadas. Su orgullo demasiado frágil para quedarse. Sin despedidas. Solo, ida. Elías quedó de pie en el polvo mientras la última luz se desvanecía. Esa noche se sentó junto al fuego con su madre, que lo observaba en silencio. El mundo, dijo ella, no es amable con los corazones que deambulan. Pero si una parte de tu corazón vive allá afuera, volverá a ti algún día. Él asintió, incapaz de hablar. Antes de dormir, sacó de su bolsillo un pequeño gorrión tallado en madera que ella había hecho para él. Bordes ásperos, alas desiguales, pero para él era perfecto. Lo envolvió en piel de venado y lo escondió bajo una tabla del piso, un secreto que llevaría consigo hasta convertirse en hombre. Años después, cuando sus manos se volvieron manos de herrero y su voz se transformó en silencio, ese gorrión seguía esperando, igual que él. No lo sabían entonces, pero el vínculo que formaron ese verano sería lo único que ni el tiempo ni el miedo podrían romper. La mañana después de que la familia de Clara partiera, el mundo parecía distinto. Hasta el arroyo, que solía cantar junto a los pinos, estaba más callado, como si también hubiera perdido a alguien querido. Durante días, Elías caminó hasta la cabaña encalada junto al recodo. La puerta golpeaba con el viento. El jardín sin cuidado. La cerca vencida. Se sentaba en el escalón del pórtico, mirando las huellas pequeñas aún marcadas en el polvo, más pequeñas que su mano, ya desvaneciéndose bajo el sol y el tiempo. Y siempre esperaba verla regresar. Montando de vuelta en el carro de su padre. Su risa rompiendo otra vez el silencio. Pero los días se alargaron y el camino permaneció vacío cada tarde,
cuando el sol se hundía detrás de la cresta. Él subía a la roca junto al arroyo donde solían sentarse. A veces decía su nombre al viento, en voz baja, temiendo que sonara tonto si alguien lo oía. Otras veces no decía nada, solo observaba cómo la luz se desvanecía sobre el borde hasta que el valle se llenaba de sombras. Por la noche sacaba el pequeño gorrión que ella había tallado para él, hecho de madera a la deriva y paciencia, con las alas desiguales pero cargadas de significado. Pasaba el pulgar sobre su superficie áspera hasta que el sueño lo vencía. Una tarde lo envolvió con cuidado en piel de venado y lo escondió bajo la tabla del suelo, cerca del fogón. Su madre notó el cambio en él, cómo dejó de silbar, cómo sus ojos buscaban la línea de árboles cada vez que pasaban viajeros. Pero no dijo nada. Sabía que el duelo no siempre venía de la muerte. A veces venía de la distancia. «Déjalo descansar, hijo», le dijo una vez, con suavidad. «Si está destinada a volver, el mundo te la devolverá». Elías asintió. Pero en su interior no estaba seguro de que el mundo devolviera nada. No a gente como ellos. Los años se desplegaron como páginas lentas de un libro que nadie más leía. Las estaciones iban y venían, cada una dejando su marca en el niño que aprendía a vivir sin el sonido de su voz. Cuando cumplió 15 años, la primera tormenta de invierno real golpeó la cresta. Una tormenta que partió árboles y enterró senderos. Ese año su madre enfermó. Tosió durante noches interminables. Él cortó leña hasta que le sangraron las manos, atendió el fuego, rezó en ambos idiomas, inglés y apache, pero para cuando llegó el deshielo de primavera, ella se había ido. Elías la enterró bajo los pinos donde crecían flores silvestres en abril. Marcó la tumba con piedras y una sola pluma. Cuando regresó solo a la cabaña, el silencio se sintió más pesado que antes. Un peso que ni el viento podía levantar. Tenía 17 años cuando dejó la cresta por primera vez, tomando trabajo en un campamento maderero a millas de distancia. Allí, entre hombres tan rudos como la tierra misma, aprendió a blandir un hacha, herrar un caballo y mantener la boca cerrada. Sus manos se hicieron fuertes, sus hombros anchos, sus palabras pocas. Los otros hombres lo llamaban mestizo o chico fantasma. Algunos reían cuando él no respondía. Otros dejaban de reír al ver la expresión en sus ojos. Elías no peleaba a menos que fuera necesario. Pero cuando lo hacía, era rápido, silencioso, definitivo. Se movió de un campamento a otro, ganando poco más que comida y un lugar donde dormir. Los años lo hicieron más duro, pero no cruel. Bajo la piel callosa y los hábitos silenciosos, aún respiraba el muchacho que alguna vez talló sueños junto a una niña en el arroyo. Encontró paz en el ritmo del trabajo, el sonido del martillo sobre el hierro, el olor del humo de pino, la paciencia de un caballo aprendiendo a confiar. Cada sonido del desierto tenía un significado para él. Y aunque vivía casi siempre entre desconocidos, nunca olvidó como Clara le había dicho una vez: si los demás no te ven, yo sí, a veces. Cuando la noche era larga y el cielo estaba despejado, sacaba un pequeño trozo nuevo de piel de venado de su mochila, no el que ocultaba al gorrión, y lo frotaba entre sus dedos, como quien toca cuentas de oración. No rezaba para que ella regresara. Rezaba para que el recuerdo no se desvaneciera. Para cuando llegó a los 27 años, se había convertido en lo que la gente del pueblo llamaba el apache silencioso herrero. Su fragua estaba cerca de la cresta, la misma tierra que lo crió, la misma tierra que le arrebató todo lo que alguna vez amó. La gente acudía a él cuando necesitaba algo hecho para durar, una herradura que no se rompiera, una bisagra que no se oxidara, una hoja que sobreviviera al invierno. Era bueno reparando cosas. Todo, excepto a sí mismo. Por las noches, cuando el fuego de la fragua moría y solo brillaban las brasas, se sentaba en la puerta, con los ojos en el horizonte oscuro. Los coyotes aullaban a lo lejos, solitarios y salvajes. Se preguntaba si Clara pensaba alguna vez en el chico que una vez conoció, el que atrapó su libro en el arroyo, el que talló su silencio en la memoria. Se decía que ella lo había olvidado, que vivía en algún lugar lejano,
tal vez casada, tal vez feliz, en una casa con contraventanas azules como soñaba. Pero, a veces, cuando el viento bajaba de la cresta cargando el olor a barro de río y enebro, casi podía oír su risa, leve, como una melodía de otra vida. Ese sonido, o quizás su recuerdo, lo había mantenido vivo en los años más duros. Aún no lo sabía, pero la tierra lo había estado observando todo ese tiempo. Escuchando, probando la verdad de su corazón, tal como su madre había dicho que haría. Porque lo que está destinado a ti, dicen los ancianos, no se pierde para siempre. Solo espera callado hasta que regresa la estación correcta. Y en algún lugar, más allá del horizonte, más allá del polvo y de los años de silencio, esa estación venía de vuelta hacia él. Habían pasado 17 inviernos desde la última vez que Elías la vio. El mundo había cambiado, y él también. El muchacho que esperó junto al arroyo ahora era un hombre forjado por la soledad y el trabajo, hombros anchos por años de martillar hierro, rostro endurecido y marcado por sol y viento. El silencio que antes dolía ahora vivía dentro de él como un viejo compañero. Ese verano, el cielo sobre la cresta de Arizona ardía blanco de calor. El polvo se adhería a todo, caballos, caminos, incluso a los recuerdos. Elías llegó al pueblo de Dust Creek por provisiones, harina, clavos, café, nada más. Rara vez iba al pueblo salvo cuando era necesario. Los hombres lo saludaban con cortesía, pero lo observaban por el rabillo del ojo. Para ellos era útil, no bienvenido. Ató su caballo frente a la tienda general y agachó la cabeza al entrar. La campanilla sonó suave, hueca. Dentro olía a granos de café, queroseno y jabón de madera. El tendero, un anciano de gafas empañadas, apenas levantó la vista. Elías reunió lo que necesitaba, moviéndose como alguien que aprendió a no demorarse. Puso las cosas en el mostrador, listo para pagar e irse, y entonces lo oyó. Una voz detrás de él. Clara, clara, firme, con ese tono ligero que antes iluminaba el mundo entero. Disculpe, señor, ¿podría alcanzarme ese carrete de hilo azul? Elías se quedó inmóvil. El aire salió de sus pulmones. Se volvió despacio, temiendo que el sonido desapareciera si se movía demasiado rápido. Allí estaba ella. Clara. No la niña descalza del arroyo, sino una mujer hecha y derecha, elegante, pero cansada alrededor de los ojos. Su cabello, aún color trigo, estaba trenzado bajo un sombrero de paja. Las pecas que él recordaba se habían desvanecido en suaves marcas. Sus manos, antes manchadas de barro, ahora llevaban líneas finas de una vida vivida con cuidado, quizá demasiado cuidado. Ella lo miró y ahogó un pequeño grito. El hilo azul cayó olvidado en su mano. Durante un instante, los 17 años se deshicieron. La tienda, el polvo, el tiempo entre ellos, todo desapareció. Él solo pudo susurrar su nombre. Clara. Una sonrisa, la misma que él había llevado como una antorcha en el corazón durante todos esos años, iluminó su rostro. Lo sabía, dijo ella, suave. Lo supe en cuanto vi tus hombros. Nadie se para así, excepto tú. Él no supo qué decir. Las palabras nunca fueron su fuerte, y ahora se le escapaban como pájaros asustados. Asintió, un gesto silencioso, reverente, como si temiera que hablar rompiera el momento. El tendero, notando algo privado, se alejó fingiendo ocuparse de sus balanzas. Clara dio un paso más cerca, sus ojos buscando su rostro. No has cambiado tanto como pensé, susurró. Más viejo, sí, quizá más duro. Pero aún eres Elías. Él sonrió apenas, bajando la mirada. Y tú, dijo, con voz baja y áspera por el desuso, te convertiste en todo lo que soñabas. Ella ladeó la cabeza. No en todo. Sin contraventanas azules. Sin un perro llamado Jasper. Y nunca aprendí el violín. Su risa fue suave, pero cargaba una tristeza nueva. Cuando él no respondió,
Ella llenó el silencio con la verdad que había estado guardando. Ahora enseño, dijo. En la escuelita junto a la iglesia. Los niños necesitan a alguien que les muestre letras y números, y yo necesito algo que me mantenga ocupada. Él asintió. ¿Te gusta? Clara dudó, bajando la voz. Hay algo más. Lo escucharás pronto, así que prefiero que sea por mí. Él esperó, inmóvil como piedra. Estoy comprometida, dijo al fin. Se llama Silas Monroe. Es dueño del rancho más grande del valle. El nombre cayó pesado entre ellos. Elías no habló, pero el dolor en sus ojos dijo más que cualquier palabra. Clara continuó, casi como si se explicara a sí misma. Cuando mi padre enfermó y las deudas llegaron, Silas intervino. Pagó lo que no podíamos. Nos ofreció seguridad. Respeto. Mis padres insistieron en que era la única elección sensata. ¿Lo amas?, preguntó Elías, en voz baja. Ella contuvo el aliento. No lo miró. El amor es un lujo, Elías. No todos podemos elegirlo. Él apartó la vista, apretando la mandíbula. El viejo dolor volvió, el de sentirse del lado equivocado del mundo. Cerca de algo hermoso, pero sin derecho a ello. Salieron juntos de la tienda. Caminaron por la calle principal en silencio. El sol golpeaba la tierra, los carros chirriaban, y la gente los miraba, algunos curiosos, otros desaprobando. Se detuvieron al borde del pueblo, junto a una cerca donde el arroyo corría silencioso entre los sicomoros. Por un momento, casi se sintió como regresar en el tiempo. Ella se volvió hacia él, con una voz suave, temblorosa. Pensé que el tiempo borraría lo que sentía, pero al verte ahora, es como si los años no hubieran pasado. Elías la miró. Aunque no dijo nada, su silencio habló una verdad que ella sintió. Los años no habían cambiado la forma en que él la veía. No podían. La campana de la iglesia sonó a lo lejos, recordándole la vida a la que estaba atada. Se colocó el sombrero y dio un pequeño paso atrás. Debo irme, susurró. Pero Elías, no desaparezcas esta vez. Por favor. Su mano rozó la de él por un solo latido, cálida, temblorosa, viva, antes de apartarse y marcharse, su figura desvaneciéndose en la luz polvorienta. Elías permaneció allí mucho después de que ella desapareció. La voz de Clara resonaba como un fantasma en el cañón de su memoria. El muchacho que escondió un gorrión tallado bajo una tabla del suelo ahora cargaba un peso mayor, saber que la chica que amó en silencio pertenecía a otro hombre. Pero al mirar hacia la cresta distante, sus acantilados eternos, sintió algo despertarse en él. La tierra no la habría traído de vuelta solo para arrebatársela otra vez. Los días después de su encuentro, Elías intentó enterrar el recuerdo de la voz de Clara, pero lo seguía como el olor de la lluvia antes de una tormenta. Se dijo que bastaba saber que estaba viva, que bastaba verla una vez y dejar el pasado atrás. Pero el corazón no obedece la lógica. Escucha algo más antiguo, más profundo. Él volvía a ella una y otra vez, como un halcón que da vueltas sobre el agua antes de lanzarse. Trabajó más horas en la fragua, fingiendo que el ritmo del martillo podía ahogar sus pensamientos. Dust cree que era un pueblo pequeño, y los pueblos pequeños murmuran secretos para quienes saben escucharlos. Pronto Elías empezó a oír el nombre de Silas Monroe. Muchos hablaban de él como del clima, poderoso, impredecible. Un hombre de recursos, generoso con la iglesia, educado con extraños. Dueño de la mitad de las tierras de pastoreo del valle. La mayoría de los hombres le debían algo, dinero, trabajo o silencio. Pero en los rincones oscuros del salón, cuando el alcohol soltaba lenguas, la historia cambiaba. Un peón mencionó a su primera esposa, una mujer hermosa que murió demasiado joven. Algunos decían que se quitó la vida. Otros decían que no lo hizo. Un hombre, inclinado sobre su whisky, murmuró. El doctor encontró moretones. Viejos. Pero nadie lo dice en voz alta,
no cuando el hombre que los causó es dueño de la hipoteca del sheriff. Elías escuchó sin hablar. Pero dentro de él, algo empezó a tomar forma. Una ira lenta, paciente, mortal. Esa semana lo vio por primera vez. Silas estaba frente al salón, riendo con dos rancheros. Voz alta, segura. Más alto que la mayoría, hombros amplios, ropa demasiado fina para el polvo del oeste. Pero sus ojos, fríos, pequeños, siempre calculando. Elías conocía a ese tipo de hombre. Sonrisa amplia bajo el sol, sangre ajena en la oscuridad. Esa noche, el destino puso a Elías en el lugar equivocado. O tal vez en el correcto. Fue a la tienda por un cargamento de clavos, pero el dueño no estaba. La puerta trasera estaba entreabierta, voces venían del callejón. Reconoció una de inmediato, el padre de Clara, cansado, disculpándose. La otra era la voz aceitosa de Monroe. Tuviste 2 meses, Holloway, decía. 2 meses después del plazo. Yo no presto por caridad. Solo necesito un poco más de tiempo. Las cosechas fallaron, y Clara será mi esposa pronto, lo interrumpió Monroe. ¿Crees que dejaré que mi futuro suegro quiebre? Te estoy ofreciendo dignidad, no ruina. Lo sé, dijo el hombre. Solo, sin más amenazas, por favor. Ella no está lista. La boda será cuando yo diga, chasqueó Monroe, la voz dejando ver el acero debajo. Un hombre no rescata a una familia para que la novia ande con caprichos. Elías oyó un golpe seco, Monroe golpeando la pared. Luego silencio. Luego, de nuevo. Recuérdale lo que debe. Las deudas no son números, Holloway. Son promesas. Los puños de Elías se apretaron. Se escondió en las sombras mientras Monroe se marchaba, su abrigo ondeando, sus botas marcando profundo la tierra. Esa noche, Elías no durmió. Observó las brasas de la fragua extinguirse mientras pensaba en lo que había oído. Clara no solo se casaba sin amor, estaba atrapada por un hombre que creía poseerla. A la noche siguiente, cuando el cielo tomó color de cobre y aparecieron las primeras estrellas, Elías cabalgó hacia el arroyo, el mismo donde se conocieron de niños. Y ella estaba allí. Como si la tierra misma los hubiera convocado. De pie junto al agua, su reflejo temblando en la corriente, el sonido lejano del piano del pueblo flotando en el viento. Cuando lo vio, contuvo el aliento. No deberías estar aquí, dijo, suave. Si Silas se entera. Ya sé qué clase de hombre es, la interrumpió Elías, con voz serena pero quemando por dentro. Lo oí esta noche. Amenazando a tu padre. Recordándole quién tiene las escrituras. No va a detenerse, Clara. No sabe cómo. Sus ojos se llenaron. Bajó la mirada, retorciendo su falda. Lo sé, susurró. La semana pasada agarró a mi padre del abrigo. Le dijo que yo era su inversión. Tragó, luchando contra el temblor en su voz. Quise huir, Elías. Dios sabe que sí. Pero si me voy, mis padres lo pierden todo. Él tomará la tierra, la casa, todo lo que posee. Mi madre es demasiado frágil para viajar. Mi padre no sobreviviría a la vergüenza. Elías dio un paso más cerca. El murmuro del arroyo entre ellos. La libertad comprada con bondad, dijo él, sigue siendo libertad. Clara, dijo él en voz baja. Déjame ayudarte a respirar otra vez. Ella alzó la mirada hacia él, los ojos muy abiertos, el rostro pálido bajo la luz que se desvanecía. ¿Cómo? Preguntó. No puedes enfrentarte a él. No del modo en que él pelea. No necesito pelear, respondió Elías. Solo necesito hacer lo correcto, aunque sea por un momento. El aire entre ellos quedó inmóvil. Ella quería creerle. Cada parte de su ser quería confiar en el muchacho que una vez le prometió seguridad sin pronunciar una palabra.
Pero el miedo es una cadena dura de romper, susurró. Si me voy contigo, lo llamarán secuestro. Un apache robándose a una mujer blanca. Te colgarán antes del amanecer. Él no discutió. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que no podía alejarse otra vez. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir otra palabra, el matorral detrás de ellos se agitó. Pasos. El resplandor de un farol cortó la oscuridad entre los árboles. Silas Monroe emergió de las sombras. Alto, compuesto, sonriendo. El tipo de sonrisa que hacía que la piel se te estremeciera. Vaya, dijo, con una voz suave como la seda. ¿No es esta una escena encantadora? La señorita Whitfield y el herrero, haciendo compañía tan tarde. Clara retrocedió, los labios temblando. Silas, esto no es. Ahórratelo, la interrumpió bruscamente. El encanto desapareció de su voz. No vas a arruinarte con sombras ni susurros. Mañana se publican los anuncios. En 2 semanas, serás mi esposa. Hasta entonces, te quedarás en la casa de tu padre. ¿Entiendes? Ella asintió débilmente, sin levantar la vista del suelo. Entonces Monroe volvió la mirada hacia Elías. Y tú, salvaje, escupió, cada palabra cargada de veneno, solo diré esto una vez. Mantente lejos. Dust Creek no tiene lugar para gente como tú entrometiéndose en asuntos respetables. Elías lo miró, silencioso, imperturbable. Los dos hombres quedaron enfrentados durante un largo y tenso momento. Luego Monroe sonrió con desprecio, se dio la vuelta y guió a Clara del brazo. No con brusquedad, pero sí lo bastante firme para recordarles a ambos quién tenía el poder. Elías permaneció junto al arroyo mucho después de que ellos desaparecieran en la oscuridad. El viento se movía entre los árboles como una advertencia, pero su corazón ya había elegido su camino. Alzó la vista hacia la cresta, el mismo lugar donde el viejo gorrión seguía durmiendo bajo las tablas de su cabaña. Una promesa hecha tiempo atrás, ahora despierta de nuevo, y esta vez pensaba cumplirla. En los días que siguieron, Elías ya no pudo quedarse quieto. Trabajaba durante las horas de luz, pero sus pensamientos estaban en otra parte, girando alrededor de Clara, de su miedo, de la desesperación silenciosa que había visto en sus ojos junto al arroyo. Había pasado su vida soportando la indiferencia de los demás. Pero esto era distinto. Era injusticia con nombre y rostro. Cada noche permanecía despierto junto al fuego moribundo de la fragua, oyendo su voz en el eco. Si me voy, te colgarán. Él no temía a la muerte. Temía no hacer nada. Al terminar la semana, tomó su decisión. Comenzó por sus caballos, sus únicos compañeros en una vida de silencio. Los llevó al puesto comercial al amanecer y los vendió por menos de la mitad de su valor. El comerciante contó las monedas sin mirarlo a los ojos, fingiendo no notar lo que aquella venta realmente significaba. Luego le siguió su equipo, el martillo de fragua, las tenazas, el yunque que había cargado de campamento en campamento. Uno a uno, los fragmentos de su vida desaparecieron en manos de extraños. Finalmente, de una pequeña caja de madera, sacó lo último que le había dejado su madre, una pulsera de plata grabada con la figura de un halcón en vuelo. Ella la había llevado todos los días de su vida. Y cuando murió, le dijo: «Guárdala, hijo mío, para el día en que tu corazón encuentre su razón para quedarse». Ese día había llegado. La llevó al despacho del abogado Lawson, el hombre que llevaba los libros de Silas Monroe. El abogado alzó la vista, las gafas resbalándole por la nariz. «Señor Gray», dijo con cautela. «Asumo que entiende el tamaño de la deuda en cuestión. Los Whitfield deben más de lo que un hombre gana en 10 años». Elías asintió sin vacilar. «Entonces esto será un comienzo. El resto lo cubriré con lo que me deben del rancho y de la fragua. Cada moneda, cada herramienta. Quiero que sus papeles queden limpios». El abogado frunció el ceño. «A Silas no le gustará».
No estoy preguntando lo que le gusta, respondió Elías. Estoy pidiendo lo que es justo. Para el anochecer. Los papeles fueron firmados. La tierra de los Whitfield, la cabaña, cada nota de deuda pagada en su totalidad. Nadie en Dust Creek supo lo que había hecho el herrero Apache. No se lo dijo a nadie. Simplemente regresó a casa caminando, bajo un cielo rojo como la sangre, el peso de la ausencia de su madre ardiendo en su muñeca desnuda. 2 días después, Clara lo supo. Llegó a la fragua al caer la tarde, sin aliento, los ojos muy abiertos. Elías, dijo, la voz temblorosa. Mi padre, llegó a casa con papeles del señor Lawson. La deuda, está saldada. Dice que somos libres. Su voz se quebró en la última palabra. ¿Fuiste tú? Elías levantó la mirada desde el fuego. El resplandor iluminaba su rostro, delineando la calma decidida en sus ojos. Hice lo que debía hacerse, respondió en voz baja. Ella contuvo el aliento. Vendiste todo. Tus herramientas. Tus caballos. Incluso. Bajó la vista, los ojos llenándose de lágrimas. Incluso la pulsera de tu madre. Él asintió. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Has sacrificado tu vida por la mía. Elías dio un paso hacia ella, negando suavemente con la cabeza. No, dijo con ternura. He renunciado a la soledad. El aire entre ellos se volvió inmóvil. A lo lejos, el viento llevaba el aullido suave de los coyotes a través del valle. Por un instante, el mundo pareció contener el aliento. Pero la libertad comprada a hombres como Silas Monroe nunca venía sin precio. Por la mañana, la noticia corrió por Dust Creek como fuego en hierba seca. Silas se había enterado. Decían que irrumpió en la oficina del abogado exigiendo explicaciones, su voz retumbando por la calle principal. Cuando supo que la deuda había sido pagada legal y correctamente, su furia sacudió las paredes. Testigos contaron cómo lanzó un vaso contra la puerta, maldiciendo el nombre de Elías, llamándolo ladrón, mentiroso, víbora mestiza que lo había engañado. Pero la ley era clara. Los papeles estaban sellados. Y ni siquiera el poder de Silas Monroe podía cambiar una tinta ya seca. Sin embargo, hombres como él no necesitaban la ley para vengar su orgullo. Esa noche, el salón se llenó de murmullos. Que Silas había sido visto afilando un cuchillo. Que su capataz había salido del pueblo con un rifle envuelto en lona. Nadie dijo el nombre, pero todos sabían para quién era. Elías, al oír los rumores, no se inmutó. Siguió trabajando, reparando una rueda de carreta hasta que la luz se extinguió, luego apagó la fragua y salió bajo las estrellas. Miró hacia la cresta donde se alzaba la cabaña de los Whitfield y sintió un leve pulso de paz. La familia de Clara estaba a salvo. Su padre dormiría sin miedo por primera vez en años. Su madre podría respirar de nuevo. Había entregado todo lo que poseía para lograrlo, y lo haría otra vez. Porque para él, el amor nunca había sido posesión. Era protección. Y sin embargo, sabía que la tormenta no había terminado. Un hombre como Silas Monroe jamás aceptaría ser vencido en silencio. El orgullo tiene su propio hambre, y una vez herido, devora la razón. Mientras Elías regresaba a casa por los campos abiertos, la noche lo envolvía. Los pinos susurraban arriba y las estrellas brillaban como chispas de su fragua ya fría. Pensó en las palabras de su madre. Si la tierra encuentra tu corazón verdadero, te dará algo que valga la pena conservar. Lo había encontrado. Y había pagado el precio. Detrás de él, en la oscuridad del pueblo, un retumbo distante empezó a crecer. Pero no era trueno. Era la furia de Silas Monroe, reuniéndose como una tormenta, prometiendo que la paz era solo la calma antes del siguiente golpe. Elías miró hacia la cresta, áspera, eterna, firme, y susurró al viento. Que venga. Ya no tengo nada que perder. Solo lo que vale la pena defender. Y en algún lugar más allá de las colinas,
El destino volvió a moverse, esperando cobrar su deuda. Los días que siguieron estuvieron llenos de un silencio denso. El tipo de silencio que antecede a una tormenta. Dust Creek contuvo la respiración. Silas Monroe, el hombre que una vez había gobernado el valle con un apretón de manos y una amenaza, se estaba desmoronando. Su temperamento se esparcía por el pueblo como queroseno. Hombres que antes bebían en su mesa ahora cruzaban la calle para evitarlo. Mujeres susurraban su nombre como si fuera mala suerte. Incluso el sheriff, que le debía varios favores, empezó a mantener distancia. Pero las tormentas no empiezan con truenos. Empiezan con un cambio en el aire. Llegó en forma de un desconocido. Un investigador federal llamado James Rowe llegó al pueblo con un portafolio repleto de papeles y órdenes. Tenía la calma de un hombre que había visto demasiado y la paciencia de quien ya conoce el final de la historia. En un día, su presencia agitó el pueblo como un palo removiendo agua turbia. Comenzó a hacer preguntas, sobre carretas desaparecidas, títulos dudosos, viudas que habían perdido tierras por errores clericales. Y cada rastro, cada susurro, conducía a Silas Monroe. Las grietas empezaron a aparecer. Un peón admitió haber incendiado carretas por dinero del seguro. Un banquero presentó libros falsificados con la firma de Monroe. Incluso el sheriff, acorralado por la verdad, confesó que le pagaban por mirar hacia otro lado. Era como si todo el pueblo hubiera estado esperando permiso para hablar. Y cuando ese permiso llegó, las palabras cayeron como lluvia. Pero la voz que silenció todas las demás fue la de Clara Whitfield. Cuando Rowe la llamó a testificar, la corte se llenó. Gente de millas alrededor llegó guiada por la misma curiosidad morbosa que una vez los hizo murmurar sobre su compromiso. Pero cuando ella avanzó, temblorosa, pálida, pero intacta, los susurros murieron. Sus manos temblaron al sostener la Biblia. Su voz, cuando llegó, era pequeña pero firme. Contó todo. Como Silas había comprado las deudas de su padre y luego exigido su mano a cambio. Como lo agarró por el abrigo cuando el hombre dudó. Como hablaba de ella no como una mujer, sino como una propiedad. El cuarto estaba tan silencioso que se oía la lluvia golpear las ventanas. Ella vaciló una vez, su compostura resquebrajándose bajo el peso del recuerdo. Sus ojos buscaron entre la multitud. Y allí, al fondo, estaba Elías. No dijo nada. No se movió. Pero su presencia la sostuvo, como siempre había hecho. Clara alzó el mentón, respiró hondo y terminó su historia. Cada palabra cayó como un martillazo sobre un yunque, limpia, deliberada, innegable. Para cuando descendió del estrado, incluso el rostro del juez se había suavizado. El investigador cerró su carpeta con final solemne. El veredicto era inevitable. Silas Monroe, el hombre que una vez poseyó medio valle, fue llevado esposado mientras afuera la tormenta estallaba en todo su furor. El trueno rompió sobre la corte. El relámpago desgarró el cielo. Y la lluvia cayó fuerte, tamborileando contra el vidrio como el sonido de una justicia largamente esperada. Mientras los alguaciles lo arrastraban hacia la carreta, Silas gritó maldiciones a la tormenta. Se arrepentirán. Todos ustedes. Pero sus palabras fueron tragadas por el viento. Elías observó desde los escalones, la lluvia empapándole la camisa, el rostro indescifrable. No sintió triunfo, solo alivio. Ese tipo de alivio que llega cuando hasta la tierra exhala después de contener la respiración demasiado tiempo. Algunas tormentas limpian la tierra. Otras revelan lo que estaba enterrado. Y cuando la lluvia por fin aflojó, Dust Creek había cambiado. El polvo había desaparecido. El aire olía a hierro y pino. Y por primera vez en años, el pueblo se sentía honesto. Elías se volvió lejos de la corte y miró hacia las colinas distantes. Las nubes comenzaban a abrirse, dejando que la luz se derramara entre las grietas como misericordia. La tormenta había quitado mucho, pero también había devuelto algo. La verdad.
Y con la verdad, la posibilidad de comenzar de nuevo. Meses pasaron. La tormenta se desvaneció, dejando la tierra limpia y nueva. Dust Creek siguió adelante. Silas Monroe se convirtió en una historia susurrada, una advertencia de lo que ocurre cuando el poder crece sin misericordia. Su propiedad fue vendida para pagar las deudas sobre las que había construido su imperio. Y en ese despojo, algo raro brotó: paz. Elías no se quedó a ver el cambio. Nunca había pertenecido allí de todas formas. Cabalgó hacia el norte, al prado alto donde su madre recogía hierbas y susurraba oraciones al viento. Allí comenzó a reconstruir un viejo refugio de caza. Pequeño, gastado, pero firme. El aire era fresco. El arroyo claro. Las montañas enmarcaban el horizonte como guardianes de un mundo secreto. Con el tiempo, Clara se unió a él. Llegó al amanecer, el cabello suelto, el rostro marcado por el viaje y la determinación. Sus padres le habían rogado que se quedara en el pueblo, que empezara de nuevo donde la vida sería más fácil. Pero Clara había vivido demasiado tiempo bajo las reglas de otros. He estado a salvo, dijo. Pero no he estado viva. No hasta ahora. Juntos repararon el techo, parcharon las paredes y construyeron un porche orientado al atardecer. Ella pintó las contraventanas de azul, el mismo tono que soñaba de niña. Y cuando la pintura secó bajo sus manos, sonrió entre lágrimas. Azul, susurró. Tal como dije que sería. Elías la observó en silencio. Había pasado la vida reparando cosas rotas, herramientas, carretas, cercas. Pero al verla allí, riendo en el aire de la montaña, comprendió que también había estado reparándose a sí mismo. Su amor no era de los que gritan para ser vistos. Era el tipo callado, firme como el agua que halla su camino entre la piedra. Paciente como el giro de las estaciones. Una tarde, bajo un cielo rojo y dorado, Clara salió al exterior de la cabaña, el chal pegado a sus hombros. El aire olía a pino y humo. He estado pensando, Elías, dijo suavemente, en los votos. Él sonrió apenas. No tenemos un predicador. No lo necesitamos, respondió ella. Nunca lo hicimos. Así que se quedaron allí, solo los dos, rodeados por lo salvaje bajo un cielo lo bastante amplio para contener todo lo que habían vivido. Sin papeles, sin testigos, sin ley. Solo amor. Elías tomó sus manos. Te tomo a ti, dijo, su voz baja, firme, casi sagrada, por todos los días que la cresta quiera darnos. Los ojos de Clara brillaron como las primeras estrellas sobre el borde de la montaña. Y yo te tomo a ti, susurró, por todas las noches que las estrellas sigan ardiendo. El viento pasó entre la hierba alta, llevando sus palabras por el valle. En algún lugar, un halcón gritó en lo alto, sobre el mismo cielo que una vez los vio de niños junto al arroyo. En ese momento, el pasado no importó. Ni los años de silencio, ni la crueldad, ni la pérdida. Lo único que importaba era que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. No por casualidad, sino por elección. Con el paso de las estaciones, su vida tomó forma en cosas pequeñas y hermosas. El jardín floreció bajo el cuidado de Clara. Elías construyó un pequeño corral para los caballos. Por las noches, se sentaban juntos en el porche, sin necesidad de palabras. El sonido del viento y del arroyo bastaba. A veces, cuando la noche estaba clara, Clara sacaba el pequeño gorrión que había encontrado bajo las tablas del refugio, el que había tallado para él tantos años antes. Sus alas estaban gastadas, su color desvanecido, pero lo mantenía cerca del fuego, donde la luz lo hacía brillar otra vez. Elías sonreía y decía, «Aún canta». Y ella respondía, «Siempre cantará». El desierto recuerda cada promesa, pero también perdona. Y a veces, cuando dos corazones se eligen a pesar del ruido del mundo, eso basta para llamar a un lugar hogar. La historia de Elías Gray y Clara Whitfield se convirtió en uno de esos relatos silenciosos que la tierra guarda,
de los que no se escriben en libros, sino en viento, polvo y memoria. Si caminaras por ese prado hoy, aún verías rastros de su vida. Las contraventanas azules, desvanecidas por el sol. Un gorrión tallado en el porche. Y el eco de una risa mezclándose con la brisa. Aquí, bajo el cielo infinito del oeste, el tiempo no borra tales cosas. Las carga suavemente, con paciencia, como una canción. La tierra se niega a olvidar.